Esta es la famosa caja de correo de Mojave Road. Vale, creo que llibre i aquest boli. Todos son cosas útiles. Un boli. Enganxa'l bé, que aquí està desenganxat. Enganxa'l bé. Així. En el capítulo anterior de Family Van Expedition llegamos hasta el mítico buzón de la famosa Mojave Road, solo accesible con vehículos 4x4, y que no hay que negar que nosotros sufrimos un poco, sobre todo por nuestra altura y lo fácil que sería volcar en un despiste. Creo que por primera vez David sufrió más que yo, y es que, a pesar de que en el vídeo no se aprecie, estaba lleno de surcos, badenes e inclinaciones. ¿No habrás leído algo que tengas que compartir conmigo? Porque ahora es el momento de decirlo, ¿eh? La verdad, tengo curiosidad por saber si algún otro vehículo de nuestro tonelaje y tamaño ha pasado por aquí alguna vez. Bueno, pues todo bien. Pues tocamos, que s'ha aixecat això. Madre mía. S'ha aixecat això, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora viene el grande. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Porque no te quejarás, ¿eh? Que no te estoy diciendo nada. Yeah. David, que va a inspeccionar el terreno. Bien. Vamos, y si se complica mucho y vemos un paso que no nos gusta, pues volvemos atrás. Y hoy dormimos por aquí. Seguro. Bueno, pues como sean los 17 kilómetros que dice David así, nos pasamos los próximos 2 días aquí. Decisiones. Empezamos a dudar si era buena idea seguir, ya que el camino empeoraba por momentos. Sí que viene un coche. Pues le preguntamos, ¿no? Le preguntamos. Have you seen it or you're not? I've never been on it. Do you know if it's So we're following this green line here. Yeah, the Mojave Road. Yeah. Mojave Road. There's a lot of right here. Yeah. There's a lot of undulation. Yeah. Roll So like that. We were Yeah. touching And then already. once you hit that, Y nos confirman lo que ya temíamos, que delante hay muchas más ondulaciones, Thanks a lot. que es justo con lo que ya habíamos tenido problemas unos minutos antes. La mítica Mojave Road. ¡Tens caca! ¡Otra vez! Y a pesar de que normalmente no dejamos el camino por vereda, en esta ocasión nos arriesgamos. Vale, pues fem el pipi ara. Pares a fer el Sí. pipi? Jo crec que aquesta estarà bé. Crec que és bastant recta, no vas per muntanya. A on? A fora? Vale. Bueno, probamos por aquí pues. Bueno, a l'aventura. Esperemos que sea buena decisión y no tenga nada que ver con el dicho de mejor no dejar la carretera por un atajo. Vamos a seguir el camino este que hay al lado de las líneas de alta tensión. Despacito y buena letra.
Yo por mi parte hoy no he tenido la cosa de la barriga. ¿Será porque me he bajado cada vez a grabar desde Eso fuera? es bueno. Pero mi pip 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 hoy de momento no suena. Es casi bonita. Cuando no la vuelta para aquí, dale. Por ahí, ¿no? Sí. Estamos en la carretera, si no, no tiene sentido esta estación aquí. Y por una milésima de segundo creímos que no había salida a la carretera. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Nos ha dado un jamacuco casi Joder. al ver aquí la valla esta. Aquí los Lamborghinis y los Ferraris y los coches no, porque son más ciudad. Parece que los regalen. Wow, esto parece un parque de atracciones. Es que debe serlo. Bueno, se nota que nos estamos acercando a Las Vegas, porque ya mirad lo que nos vamos encontrando. Bueno, pues aquí no vamos a dormir, pero vamos a ver rápidamente las piedras que están ahí y luego a 1,5 millas al sur hemos leído en iOverlander que hay un sitio tranquilo para dormir. ¿Por Así que visita rápida y a buscar Vale. sitio para dormir antes que anochezca. Ya va a ver las piedras. Es que tanto que si no, no queda bien. Mira, mireu, mireu. Bueno, pues al final creo que vamos a dormir por aquí. Ya, tal cual. Estamos reventados. Los días aquí son súper largos. Buenos días. Bueno, pues aquí es donde dormimos ayer. Y vaya noche. Yo creo que es uno de los peores sitios en los que hemos dormido. Mira que estamos casi solos. Pues estos de aquí, con el generador conectado casi toda la noche. Luego, ahí donde queríamos dormir primero, han montado una fiesta, una rave, o no sé qué era, pero con música, imaginaros, se escuchaba desde aquí. Música, luces, menos mal que nos fuimos de ahí. Y lo peor, tiros. O sea, se han pasado, yo no sé si estaban haciendo puntería o qué hacían, pero se escuchaban desde aquí los sonidos de pum, 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 pum. Que dices, vale, había el cartel de que no se podía disparar a 1,5 millas, pero después ya sí, pues ahí estaban todos disparando. O sea que no hemos dormido nada bien, en tensión. Y ahora yo estaba mirando moteles o para dormir en Las Vegas, estamos a media hora de Las Vegas. Y los campgrounds, los campings ahí, los más baratos te cuestan $80, por lo que estamos viendo a ver si por un poquito más tenemos un hotel. Bueno, pues ya estamos en marcha y de nuevo cambiamos de planes. Al final hoy no vamos a dormir a Las Vegas, los precios están imposibles, o sea, por cualquier habitación de hotel nos piden $200, moteles también $150, así que nos vamos a esperar a entre semana que los precios bajan a 1/3. Pues a ver de qué se trata el evento, alguna carrera o alguna... No me digas que ha sido un accidente. Bueno, pues estamos aquí pilladísimos por... Creemos que es un accidente. Además estamos sin internet. ¿Qué dice David? Country Fair. ¿En serio? Todo esto Flipa, chaval. por un evento, una feria de country.
Nos ponemos las botas, llamamos a tu hermano que nos dé 4 pasos online. Madre mía. Pues nos damos media vuelta y nos vamos. Porque se nos va a hacer de noche aquí en esta carretera. Así que... Pues dormimos en la iglesia, ¿o qué? Aquí no, yo creo que justamente en la iglesia no. Ya. No cada día se puede dormir en lugares bonitos y encontrarlo todo a la primera. También hay días en que el día... Y mañana es domingo. Bueno. Vale. Venga, ahora. Hoy no levantamos techo. David empieza a preparar la cena. Yo me voy con los niños. Aquí un tobogán que hemos visto. Esto es como... Bueno, no, unas pistas de atletismo no. Un campo de béisbol. Hay una chica ahí que está haciendo ejercicio, está caminando. Y aquí veo que hay un parque. ¡Wow! ¡Todo para nosotros! Are you ready? ¡Wow! ¿Y para escalar? ¡Wow! Pero con Crocs no sé yo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué chulo! Y han conectado ya las luces para nosotros. ¡Súper! ¡Toma ya! Bueno, pues hacemos un pequeño resumen de las últimas horas. Ayer intentábamos llegar a un sitio que teníamos marcado en el GPS para dormir, pero nos encontramos una caravana para cruzar un pueblo que estuvimos más de 1 hora y como no avanzábamos decidimos pues buscar una alternativa para dormir. Primero entramos en un camino de tierra, pero vimos los carteles que ponían bueno, no disparar a menos de 1 milla de la carretera, recoger los casquillos de bala, bla bla bla, por lo que creímos que no era un buen sitio para dormir y buscamos otra alternativa y llegamos a este lugar. Estamos aparcados enfrente de la biblioteca del pueblo, son 4 casitas, pero tienen unas instalaciones y unos parques infantiles alucinantes. Dejan mucho, o sea, las de casa, las de España, dejan mucho que desear, o sea, es increíble aquí las instalaciones. Y ahora hemos venido a jugar un ratito y estamos debatiendo si volvemos al pueblo de La Cola, que hoy hay como una feria y hacen un rodeo, o si no hacemos esto y nos vamos directamente a Las Vegas. Hoy es domingo y los precios de alojamiento ya son más baratos que viernes y sábado, que valían lo más barato $200 por noche. Bueno, pues acabamos de hacer en 5 minutos lo que ayer no hicimos en 1 hora y media. Y al control de policía. Está claro que es un evento importante, bueno, es un evento a nivel nacional, hemos leído, así que... Bueno, pues ya aparcamos la furgoneta aquí detrás y ahora estamos llegando a las taquillas y vamos a ver exactamente qué es lo que nos hacen pagar para entrar a la feria, cuánto vale el rodeo y a qué hora lo hacen. Vamos a ver un día en el rodeo. Hacer el dominguero en Estados Unidos. Eso. And $18 is to get in the fair. Ya tenemos las entradas. Al final, entrada para la feria, ¿se tiene que pagar en cada atracción? No me ha contestado, pero sí. Y a la 1 tenemos un mini rodeo para niños, creo, que no se tiene que pagar, así que nos va perfecto. Bueno, aquí tenemos las gradas del evento principal. Y aquí entiendo que harán el mini rodeo, que creo que lo harán niños. Sí, Showtime a la 1 es aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito!
A la una, venimos con Bueno, ya hemos hecho foto con un cerdito, $5. Y seguimos. Bueno, y aquí tenemos pues como una tienda de los hippies, pero de cosas de cowboy. ¿Ahora? Pues Indiana Jones total, ¿eh? Es que me quedan bien los sombreros. Se quedan bien. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Seguiré con la gorra, que es más práctica. Una de las principales diferencias con España de una feria es que solamente para acceder al recinto ya te cobran $18 por persona. Menores de 5 años no pagan. Ya. Y después, además, pues tienes que pagar pues, por todas las atracciones que quieras montarte. Vamos a ver qué hay en la carpa, un poco de sombra. Vamos a ver esa carpa, a ver si hay algo. Después nos comeremos un hot dog aquí tradicional también. Venga. ¿Alguien necesita un masaje? No pasa res. Mira, Estamos ¿tapabais? refrescando un poquito porque Calla, mira, estaba rojita. Vale. ¿Fresquitos? ¿Está fresqueta, Ara? Pues Nuria, que intentará hacer, va a poner los 13 palitos en la caja, a ver si lo consigue. No es por. Bueno, ahora le toca el turno a David. Antes ha hecho una fila rara y me ha preguntado si valía. Oh, ahora sí, bravo. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a buscar un baño para Coba, va. Nos alistamos al ejército. Venga. Y no van a ser con toros ni vacas, sino con ovejas. I'm that person though. I have no shame in showing. Bueno, pues toca cantar el himno nacional. ¿Has participado o no? 100 billets, guanyes. Greece, Papà, jo tinc molta Titus, vergonya. És vergonya, però guanyaràs molts diners. Aquí està la Johnny família is 6 y a years ver old cómo from lo North Las Vegas. On board the sheep they call Cloud 9. All right, Johnny, hold on, cowboy, hold on, brother. Oh, he took a right turn and went left. All right, guys, when I say your name, come on up to the middle of the... All right, hold on, Maverick, hold on, buddy. Hold on, cowboy. Me podeu apuntar, please? Vols que t'apuntem? Sí. Pues que no porten pantalons ni res. 53 for Thomas. Bueno, vaya tela. El rodeo este de niños con cascos de rugby, con chalecos antiimpacto, pero es que no me extraña
porque los animales estos son bien bravos. Bueno, pues ahora estamos por la parte de los food trucks, viendo a ver qué compramos para comer. Un plato de patatas $6. Mira Un ahí. fish and chip, pues son $16. Tenemos la comida. Menú americano de feria. Venga, va. ¡Va, Sayeu! ¡Coa! Tenemos fish and chips y pollo. Somos unos novatos, aquí la gente con sillas, súper preparados. Y llegamos a Town Square, exhibición de animales salvajes. ¿Qué? La exhibición es solo de cabezas. Ah, Vaya tela. ya me he extrañado a mí. ¿Vale? Este es el que vimos el otro día que nos cruzó por delante. Y sí. El Bobcat. ¡Puja, puja la caña! ¡Wow! ¿Cómo no? Una foto con un coche de policía de Las Vegas. Bueno, pues hasta aquí nuestro día aquí en la feria, en el rodeo. La verdad que ahora a las 6 empieza el de verdad. Tiene que ser impresionante con los toros, porque con los niños ya se pegan unas buenas. Pero bueno, Ha estado bien el día, la verdad. Sí. Algo diferente. súper caro todo, pero es lo que tiene. Y bueno, un poco de integración americana, de ver lo que hace la gente en un fin de semana normal. Típica feria, muchas atracciones, muchos espectáculos, había leones marinos. Lo más caro, tocar el cerdito, $5 la foto. Bueno, total, que creo que hoy vamos a dormir donde ayer y mañana a Las Vegas. 2 días en un hotel en Las Vegas. Dejamos la furgoneta, estamos muy cansados.